Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La familia, los amigos, nuestra casa, nuestro trabajo o profesión, la economía, la política, la religión, son las dimensiones de la vida que más ocupan nuestro diario vivir. Todas, menos la religión, son tangibles, visibles, de este mundo. Cada quien practica su religión o no, como mejor le parezca. Como si no tuviéramos desafíos importantes en mantener las cosas de la vida terrenal a flote y en orden, ciertos grupos y personas han sido capaces de enredar, manipular y usar la religión con fines ideológicos para objetivos económicos o con peores propósitos. Por eso, así como la política, las religiones del mundo tampoco pasan sus mejores días. Las proyecciones no son optimistas. Los seres humanos con frecuencia buscamos ese tan necesario refugio espiritual en el lugar equivocado. Por eso es importante, para quienes así lo deseen o lo necesiten, encontrar la conexión espiritual de forma más directa, sin intermediarios que se aprovechen. Un querido maestro de teología me dijo hace años que es más difícil cambiar las creencias que las ideas y que en un mundo como el nuestro debemos avisparnos para evitar que encima de lo que a veces nos hace el mundo terrícola, algunos listos agreguen los falsos cielos que inventan. Esto viene a cuento porque en la década de los 60 el mundo se encaminaba hacia el socialismo. Casi la mitad de la humanidad vivía bajo su dominio y según la curia de la época era cuestión de tiempo para que la otra mitad cayera. A partir de aquellos días, el capitalismo en libertad triunfó y en los siguientes 50 años trajo el mayor bienestar que la humanidad haya alcanzado. Y la Iglesia aprendió de sus errores. Hoy toca otra vez repetir ambas hazañas. La primera, volver a creer que Dios y la religión que profesamos nos hicieron nacer en libertad y por eso beneficiarios de nuestro esfuerzo y creatividad. Y la segunda hazaña es reinventar el capitalismo para que vuelva a dar a la especie humana el bienestar que solo un sistema económico de libertades, reglas claras y propiedad privada puede dar. El socialismo fue y será siempre un fracaso. El capitalismo, como las iglesias, para brillar otra vez, necesitan una remozada para gloria de Dios y de quienes nos consideramos sus hijos. ¿Fue Jesús un socialista? Bueno, si el socialismo no es más que ser amable con otras personas, entonces podrías pensar que la respuesta es sí. Pero también puede ser bueno con otras personas y aún así ser capitalista. John D. Rockefeller probablemente donó más dinero que cualquier otra persona en la historia de la humanidad, y él ciertamente era capitalista. Bill Gates y Warren Buffett han donado millones de dólares también. Para dar una respuesta correcta a nuestra pregunta, necesitamos definir el socialismo. El socialismo es la concentración de poder en las manos de élites gubernamentales para lograr los siguientes objetivos: planificación central de la economía y la redistribución forzada de la riqueza. Jesús nunca abogó por nada de eso. En ninguna parte del Nuevo Testamento, Jesús pide al gobierno que castigue a los ricos o se utilice el dinero de los impuestos para ayudar a los pobres. Tampoco promovió ideas como la propiedad estatal de las empresas o la planificación central de la economía. En Lucas 12, Jesús es cuestionado por un hombre que desea que se redistribuya la riqueza. Maestro, le dice el hombre a Jesús, dile a mi hermano que divida su riqueza conmigo. Jesús le responde, hombre, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro de sus pleitos? Y luego reprende al hombre por tener envidia de su hermano. ¿Y qué tal la parábola de Jesús sobre los talentos? Los talentos eran una especie de dinero en los tiempos de Jesús. Un hombre le confió sus riquezas a 3 de sus trabajadores. Los 2 que invirtieron el dinero y generaron ganancias fueron alabados, y el que enterró su parte para no perderla fue reprendido. Suena más como un apoyo al capitalismo que al socialismo, ¿no crees? Sí, es cierto que Jesús habló de la dificultad que tendría un rico para entrar en el reino de los cielos, pero no porque tener dinero sea malo. No es el dinero, sino el amor al dinero, lo que el Nuevo Testamento nos advierte que lleva al pecado. Jesús nos advirtió no poner el dinero y las posesiones materiales por encima de nuestra vida espiritual y moral. ¿Estaba Jesús promoviendo un modelo socialista cuando expulsó a los mercaderes del templo de Jerusalén?
Nuevamente, la respuesta es no. Veamos la ubicación donde ocurrió el incidente. Era en el lugar más sagrado, la casa de Dios. Jesús no estaba molesto con la acción de comprar y vender. Él estaba enojado que eso sucediera en una casa de oración. Él nunca expulsó a un mercader de un mercado o un banco. Jesús nos aconseja tener un espíritu generoso, mostrar bondad, ayudar a las viudas y a los huérfanos, pero claramente se refiere a que esto es nuestra responsabilidad, no del gobierno. Veamos la historia del buen samaritano. Un viajero encuentra a un hombre al lado del camino. El hombre había sido golpeado, robado y dado por muerto. ¿Qué hizo el viajero, el buen samaritano? Él ayudó al pobre hombre en ese mismo momento, con sus propios recursos. Pregúntese usted, para ayudar a los pobres, ¿Jesús preferiría que donaras tu dinero libremente al Ejército de Salvación, por ejemplo, o que los políticos recaudaran impuestos para fundar una burocracia del servicio social? A los progresistas les gusta señalar que Jesús dijo, «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Pero eso no tiene nada que ver con impuestos altos o redistribución de la riqueza. Fue la semilla para la idea de separar la Iglesia del Estado. Ciertamente no fue lo mismo que decir que tenemos que hacer lo que diga el César, sin importar cuánto pida o en qué se utilizará el dinero. Así que no existe evidencia que Jesús era un socialista, y hay muchas evidencias de que apoyaba el libre mercado. Además de la parábola de los talentos, Jesús nos presenta la parábola de los trabajadores del viñedo. En ella, un terrateniente contrata obreros para recoger uvas. Al final del día, él se da cuenta que necesita más trabajadores para terminar el trabajo. Para contratarlos, él acepta pagar un día completo de salario por solo una hora de trabajo. Cuando uno de los trabajadores que había laborado todo el día reclama que no es justo, el dueño responde, ¿no estoy siendo injusto contigo? ¿Acaso no aceptaste trabajar por un denario? ¿Acaso no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi propio dinero? Eso es un ejemplo de los principios de oferta y demanda, de la propiedad privada y de los contratos voluntarios, no de socialismo. Jesús nunca apoyó la redistribución forzada de la riqueza. Esa idea está basada en la envidia, algo que él y el 10º mandamiento condenan. Lo más importante es que a Jesús le importaba ayudar a los más desafortunados. Él nunca hubiera apoyado algo que limitara la creación de riqueza. Y lo único que realmente ha creado riqueza y sacado a grandes cantidades de personas de la pobreza es el capitalismo de libre mercado. Lea el Nuevo Testamento. Las Escrituras son claras. Jesús no era un socialista. No podría serlo. Él amaba a las personas, no al Estado. Yo soy Lawrence Reed, presidente de la Fundación para la Educación Económica para Prager University. El nivel moral e intelectual en la política y en el clero religioso ha sufrido un grave deterioro y desprestigio a medida que crece el acceso a información y el nivel cultural de creyentes y ciudadanos. Cuando se han mezclado la política y la economía con la religión, con fines ideológicos, los resultados han sido un desastre. A pesar de esto, todavía hoy hay gente que pretende retorcer las enseñanzas de Jesús para llevar agua a su molino. Para hablar sobre la interpretación más acertada de lo que Jesús quería para la política y la economía del mundo, tengo el privilegio de presentarles a Larry Reed, economista con maestría en historia y 2 doctorados honoris causa de 2 prestigiosas universidades en Michigan. El doctor Reed es presidente emérito y miembro superior de la familia Humphreys en la Fundación para la Educación Económica. Es autor de varios libros, entre ellos el que lleva el título con la pregunta ¿Fue Jesús socialista? Y escribe para el Wall Street Journal, el USA Today y otros importantes medios en Estados Unidos. Dr. Reed, bienvenido a Razón de Estado. Gorbachev dijo que Jesús fue el primer socialista porque fue el primero en buscar una mejor vida para la humanidad. ¿Por qué muchos creyentes y no creyentes todavía hoy sostienen esa equivocada opinión? Esa es realmente una declaración ridícula del señor Gorbachev, porque ¿quién no desea un mejor futuro para la humanidad? Prácticamente todo el mundo quiere eso. Si querer un mejor futuro para la humanidad es lo único que se necesita para ser un socialista, entonces todo el mundo es socialista. Pero claro, eso no puede ser cierto porque el socialismo no es bueno para la humanidad y es mucho más que simplemente querer cosas buenas. Hay mucho más que eso.
Jesús criticó a los poderosos de su época. Las autoridades religiosas eran los fariseos, a quienes acusó de poner cargas insoportables sobre el pueblo, y a los políticos los acusó de aprovecharse de su poder sobre los demás. Aquellos poderosos mataron a Jesús, lo cual hace creer a algunos que Jesús fue un revolucionario. Dr. Reed, ¿fue Jesús un revolucionario socialista en su época? Bueno, Jesús lidió con asuntos espirituales, aunque Él nos dejó pensamientos e ideas sobre cómo debemos vivir nuestra vida terrenal. Pero debemos tomar nota del hecho que él nunca abogó por la concentración de poder en las manos de los humanos. Nunca habló de la obligación de redistribuir la riqueza. Nunca pidió la planificación de la economía por el gobierno central. Nunca pidió la propiedad estatal de los medios de producción, por lo que de ninguna manera era un socialista. Él estaba más interesado no en la economía, sino en tu alma y tu personalidad. Dr. Reed, continuando con nuestra conversación, el socialismo presume de ser bondadoso y solidario con los más necesitados. Sin embargo, los pobres y oprimidos del mundo viven bajo regímenes socialistas y autoritarios. ¿Por qué muchos creen que el socialismo es la mejor opción para los pobres? Bueno, el socialismo usualmente se vende a sí mismo de forma astuta. Habla de cómo se debe ayudar a los pobres, de hacer cosas buenas para las personas que más lo necesitan, y muchas personas son engañadas con eso, pero debemos ir más allá de la retórica y ver en la práctica y en los resultados y la historia real del socialismo. No es simplemente habladuría, es el uso de poder político concentrado para la redistribución obligatoria de la riqueza y otras cosas que no deben ser obligatorias, sino que deben ser voluntarias. Y eso hace una gran diferencia en el progreso de la humanidad. Es famosa la frase de Jesús en Mateo 22, del 15 al 22, y en Marcos 12, del 13 al 17, «Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Algunos interpretan que Jesús promovía altos tributos y apelaba por la redistribución de la riqueza. Cuéntenos por qué es tan equivocada la interpretación de este pasaje. Bueno, la respuesta de Jesús a los fariseos que lo cuestionaban, intentando acorralarlo defendiendo la evasión fiscal para luego reportarlo a los romanos, el hecho es que él no dice en ese pasaje cuánto le pertenece al César. Él solo dice que si le pertenece, dénselo a él. Tal vez nada le pertenece al César. En otras palabras, Jesús dejó ese asunto a nosotros. Eso es un asunto humano, político y económico. Jesús básicamente está apoyando la propiedad privada aquí, diciendo que si pertenece al César y él lo desea, dénselo a él. Pero tal vez eso no significa nada, depende de usted y de mí decidirlo. Hay versículos de la Biblia que algunos manipuladores usan para rechazar la riqueza. Por ejemplo, el pasaje de Mateo 19:24 que dice: «Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos». También en Juan 2:16, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo y les dice: «Quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». ¿Pretendía Jesús rechazar los negocios, el lucro y la riqueza? No, en lo absoluto. En el caso de sacar a los mercaderes del templo, ten en cuenta que él nunca sacó mercaderes de un banco o de un mercado. Él los echó de un lugar sagrado, la casa de Dios, porque esa no era una actividad apropiada para este lugar en particular. Él nunca estuvo en contra de la riqueza, pero sí se dio cuenta que una gran riqueza viene con grandes tentaciones, por cierto, igual que el poder. Por lo que Jesús, en el primer asunto que mencionaste, básicamente dijo: mantén tus prioridades bajo control, no dejes que la riqueza te maneje. Tú manejas tu riqueza, pero hay varios pasajes donde queda claro que Él está a favor de las personas que pacíficamente y comercialmente aumentan la riqueza de la sociedad. En Génesis 3, 17, 19, Dios le dice a Adán: «Maldita será la tierra por tu culpa. Con trabajo penoso comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu frente comerás tu alimento». Esta cita se usa para argumentar que el trabajo es un castigo y por eso malo. Dr. Reed, ¿dice la Biblia que trabajar es un castigo?
No, en lo absoluto. De hecho, si pensamos que el trabajo es un castigo o es malo, piensa por un instante lo que la ausencia de trabajo produce. Si nadie trabaja, si nadie hace inversiones, crea trabajo y demás, no tendríamos un buen nivel de vida. Jesús creía en el trabajo honesto y recibir un salario digno y que ambos lados estén de acuerdo con el trato. Pero él no estaba en contra del trabajo, todo lo contrario, él mismo era un trabajador, era un carpintero. La izquierda populista dice que el capitalismo es lo contrario del cristianismo porque incentiva el egoísmo y el beneficio propio. ¿Existe contradicción entre el cristianismo y el capitalismo? ¿Cuáles son las virtudes y los fundamentos morales del capitalismo? Sí, yo creo que las bases morales del capitalismo se basan en cosas como la honestidad de las transacciones, mantener tu palabra, se basa en la inviolabilidad de la propiedad privada. Jesús estaba a favor de ambas. Él se oponía a la mentira, al robo. De hecho, el octavo mandamiento dice no robarás y el décimo dice no codiciarás los bienes ajenos. Estos dos mandamientos básicamente dicen que si no es tuyo, no intentes tomarlo. La propiedad privada está sancionada y aprobada por Jesús en el Nuevo Testamento. Algunos señalan que la solidaridad y la generosidad no son posibles en el capitalismo. ¿Cuál es la diferencia entre estas prácticas comunes en el capitalismo y las contradicciones que intenta imponer el socialismo? Por supuesto, el socialismo hace gran alarde de prometer cosas buenas, promete ayudar al pobre, pero de hecho todo lo que terminan haciendo es crear más pobreza. El capitalismo es el único sistema que realmente crea riqueza, que es lo primero que necesitas para solucionar la pobreza. El socialismo y los socialistas no tienen una teoría para crear riqueza. Ellos piensan que aparece milagrosamente como una fruta de un árbol. Lo único que tienes que hacer es tomarla y dársela a tus amigos. Pero el capitalismo dice no, la riqueza es algo que no pasará automáticamente. Tenemos que hacer algunas cosas como el trabajo, invertir y crear. Y los emprendedores tenemos que ser capitalistas si queremos ir de la pobreza a la riqueza. La Biblia registra que imperios y reyes fueron crueles con el pueblo. El Redentor y muchos profetas denunciaron la opresión que recibía el pueblo hebreo. Hay una tradición en la Biblia de denunciar los abusos del poder. ¿Por qué esta tradición se perdió? ¿Por qué hoy, por ejemplo, vemos al Papa Francisco callado e indiferente ante los abusos, la corrupción y los crímenes de poderosos que violan libertades, destruyen economías, invaden naciones soberanas y asesinan adversarios con impunidad? Los seres humanos, por supuesto, como nos dice la Biblia, son criaturas caídas. Vivimos en un mundo caído. Todos tenemos las semillas de comportamientos terribles dentro de nosotros y debemos tener el coraje y la integridad y la personalidad para elevarnos por encima de esos defectos en nuestra naturaleza defectuosa. Muchas personas no hacen eso y no pueden entender la diferencia entre robar y tener buenas intenciones. Está bien arrebatar, está bien robar si es por una buena causa, pero ese es un camino peligroso. Cuando tomas ese camino, comenzarás a apoyar todo tipo de violaciones a los derechos de las personas y su dignidad y su propiedad privada. El Papa Francisco es acusado de ser un populista de izquierda. Es muy cercano a gobiernos populistas de América Latina y el mundo. ¿Por qué el cristianismo deja que esto suceda? ¿Por qué no somos más vocales en criticar y pedir a la Iglesia que deje de participar en política? Además, con este nivel de carga ideológica. Correcto. Yo desearía que estuviéramos más involucrados. Desearía que la iglesia se limitara a los asuntos espirituales que son tan importantes porque involucra aceptar a Jesús como tu Salvador, involucra la vida eterna. Cosas mundanas que parecen tan importantes para nosotros son irrelevantes y son comparadas con esas cosas. El Papa Francisco probablemente tenga buenas intenciones, pero cuando se trata de asuntos económicos, él no es un economista y eso lo deja vulnerable a las ideas superficiales del socialismo. Oh, nosotros pensamos como tú, queremos ayudar a las personas así como Jesús, entonces debe ser un socialista. Eso es bastante superficial y económicamente está totalmente equivocado. Doctor Reed, para continuar con esta conversación, díganos, ¿qué está haciendo en estos momentos en su fundación, en las universidades en las que participa y en sus participaciones en medios de comunicación?
¿Qué está observando en la gente que presta cada vez menos atención a estas discusiones sobre el rol de las iglesias en la vida política, especialmente con esta carga ideológica de ideas que no ayudan a nuestras causas? Sí, en la Fundación para la Educación Económica puedes visitar nuestra página y ver lo que hacemos en fee.org. Podrás ver que estamos comprometidos en educar principalmente a los jóvenes, jóvenes en edad escolar y universitaria, en las ideas de libre mercado, ideas de libertad personal, un gobierno limitado y carácter personal. Creemos que eso es crítico, tener carácter, tener cualidades como honestidad, humildad, paciencia, coraje y responsabilidad. Y hacemos eso. Apoyamos esas ideas no solamente en nuestra página, sino también por medio de programas en todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos, pero también en Latinoamérica y en otros lugares. ¿Ve que exista un grupo o alguien en particular denunciando cómo los políticos tratan de manipular el voto religioso, como hemos visto incluso en los Estados Unidos, que existen grupos políticos tratando de captar el voto evangélico? ¿Deberíamos permitir que estas cosas sucedan? Bueno, yo creo que deberíamos ser más enérgicos en la forma como explicamos que esas ideas están equivocadas. Creo que no debemos encoger los hombros y decir, bueno, si los cristianos desean apoyar el socialismo, eso está bien. Creo que deberíamos decir, no, la Biblia no apoya esto. Estás equivocado si tú abogas por eso. Si Jesús regresara el día de hoy y diera un discurso frente a miles de personas en cualquier parte del mundo y dijera, les dije que ayudaran a los pobres, ¿qué están haciendo? Si levantas la mano y dices, bueno, yo voté por los políticos que dijeron que harían eso, él estaría extremadamente decepcionado. Él no diría que debes dejarle esa responsabilidad a los políticos. Eso es algo que tú debes hacer. Denos una idea sobre lo que Jesús diría hoy sobre la política y la economía y la forma en que algunos líderes la están manejando. Creo que Jesús diría, mira, todo mundo debe entender que cuando los humanos fueron creados para ser diferentes el uno del otro. Todas las personas son especiales y únicas. Y en ese caso, solamente en libertad puedes ser quien eres realmente. Si vives en un sistema donde el gobierno te dice lo que debes hacer, lo que debes decir y lo que debes pensar, pues no estás viviendo tu vida. Ese político está viviendo su vida a través de ti. No se te permite ser el ser humano que Dios ha creado. Por eso Jesús nos recordaría que primero y ante todo, las formas de colectivismo violan ese principio fundamental. La mejor opción para el mundo sigue siendo la separación de iglesia y Estado. Si hay una enseñanza indiscutible que Jesús nos dejó, es la de construir sociedades de personas libres y responsables que respeten los fundamentos éticos, jurídicos y económicos que permitan alcanzar paz, bienestar y libertad. Dr. Reed nos deja iluminados y pensando. Gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.